Es más golpe de Estado el que desconozcan las suspensiones provisionales y definitivas dictadas por jueces y juezas de amparo. Por lo tanto, no se les tiene que hacer caso. Ese es un golpe de Estado técnico. Qué gusto escucharte, Francisco Burgoa, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Francisco, buenas tardes. Yo estoy encantado, Manuel, con la crónica que estás haciendo porque la comparto íntegramente. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Ayúdanos a entender. A ver, primero, porque hay quienes ya se aceleraron y fueron más allá. ¿Qué es lo que ayer votó la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Jueces y magistrados presentaron una solicitud a la Corte a través de una figura que está prevista dentro de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, una ley que fue creada por el Congreso, no fue creada por la Corte. En esa ley se establece que el Pleno de la Suprema Corte tiene la facultad para poder conocer algunos asuntos que se conocen como consultas a trámite, cuando pueda haber algún asunto que por su naturaleza el Pleno de la Corte tenga que conocer respecto a cuestiones de su propio funcionamiento, organización, independencia, autonomía. Por eso es que jueces y magistrados presentaron esta consulta y lo que se discutió 10 fue el tema respecto de la admisión de esta consulta. No entraron al fondo del asunto, como bien lo comentabas, Manuel. Lo que se hizo fue admitir a trámite para su revisión. Todavía no es momento de estar hablando, como lo manifestaron ayer varios ministros y ministras de esos 8 en el Pleno de la Corte. No se está entrando a analizar temas de fondo, temas del contenido de la reforma. No estamos ahorita hablando si la Corte va a declarar la inconstitucionalidad de la reforma constitucional. Sé que ese es un juego de palabras, sé que es muy técnico, ya lo hemos comentado, pero la Corte en esos momentos no está pronunciándose respecto de la validez o invalidez, y esa es la parte que inmediatamente pues salta el oficialismo desde la presidenta Sheinbaum, el presidente del Senado, Ricardo Monreal y otros más, con el propósito de seguir denostando y atacando a la Suprema Corte en esa narrativa que, cuando menos, lo que dice la Corte está totalmente fundamentado y sustentado. Hay finalmente una norma en donde la Corte está está ejerciendo funciones que sí tiene contempladas dentro de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Hasta dónde va a llegar esta puerta que acaba de abrir la Corte para conocer o discutir respecto de esta revisión? Todavía no lo sabemos. Igual, dice la Corte, no tenemos facultad y ya no vamos a poder hacer nada en el Pleno de la Corte. Esto con independencia de que hay que recordar, Manuel, que hay amparos, hay muchos amparos ya presentados, que hay suspensiones definitivas, provisionales, se van a presentar acciones de inconstitucionalidad por partidos políticos y también supongo que se van a sumar controversias constitucionales que presenten municipios de todo el país. Es decir, hay muchos elementos para que el Pleno de la Corte sea que conozca la forma y el fondo de esta reforma constitucional en materia de Poder Judicial. Interesante. Entonces, lo que definieron ayer es, dirías, legal, es perfectamente legal. No es un golpe de Estado, como se lo escuché por lo menos a 2 ministras ayer, a 2 ministras, claro, cercanas, ligadas, militantes de la 4T. Es más golpe de Estado el que desconozcan las suspensiones provisionales y definitivas dictadas por jueces y juezas de amparo. Ese desconocimiento de que para mí son notoriamente improcedentes y por lo tanto no se les tiene que hacer caso, ese es un golpe de Estado técnico. Lo que las manifestaciones de estas ministras cercanas a la 4T, la verdad es que no sorprenden. Pero yo creo que el embate mayor proviene desde el oficialismo a estas 8 ministros de la Corte que tienen mi reconocimiento porque han resistido todas las presiones. Y es más, Manuel, ¿qué va a pasar si el día de mañana con este asunto o con los amparos, acciones de inconstitucionalidad o controversias, la Corte llegase a declarar la invalidez de esta reforma constitucional? ¿Qué va a hacer el oficialismo? ¿Qué va a hacer la presidenta Sheinbaum? ¿Qué va a hacer Fernández Noroña, Ricardo Monreal? Yo creo que ahí habría un desconocimiento total desde el oficialismo hacia la Corte, hacia el Poder Judicial, y eso sí sería un golpe de Estado técnico con todas sus letras y una crisis constitucional sin precedentes. Ahora, ¿cómo están los tiempos de esta siguiente etapa, la que se abrió? Porque se admite entonces que se puede revisar.
¿vendrá esta revisión en cuánto tiempo? Porque por otro lado, en otro carril, está ya corriendo el proceso electoral extraordinario, en el que se elegirían jueces, magistrados y ministros. Qué pregunta tan importante, Manuel, porque los tiempos los tiene que acelerar el Pleno de la Suprema Corte. No es que haya un tiempos definidos de que en 3 días hábiles tiene que pasar esto. No, aquí la ministra presidenta va a turnar el asunto a un nuevo ministro o ministra para que elabore un proyecto que es el que se tendrá que discutir. Eso es lo que hoy tenemos. Y de ahí que se tiene que apurar, porque hay que recordar que también el ministro Luis María Aguilar Morales concluye sus funciones el 30 de noviembre próximo. Y por otra parte, Manuel, un dato importante, inclusive lo acabo de publicar ahí en mi cuenta de X, es el oficio de respuesta de la ministra presidenta al presidente del Senado, porque él le pidió ya el listado de las personas juzgadoras, porque tiene que tener el listado el Senado para poder emitir la convocatoria cuya fecha es límite el 16 de octubre próximo. Y lo que le está respondiendo es que están revisando porque hay al menos una suspensión que les impide entregar ese listado. A ver, aquí tengo el documento y bien lo compartes tú también en tu cuenta de X, en tus redes sociales, Francisco. A ver, dice, el Consejo de la Judicatura Federal no deberá entregar al Senado el listado con la totalidad de los cargos de personas juzgadoras, indicando el circuito judicial, especialización por materia, género, vacancias, renuncias y retiros programados, ni la demás información que le sea solicitada. Esta es la suspensión provisional de la que nos hablas. Exactamente, esa es la suspensión, y sobre esa suspensión ya está la respuesta oficial de la ministra presidenta al presidente del Senado, Fernández Noroña, en donde lo que están comentando es: todavía no te la podemos entregar, se tienen que analizar el tema de las suspensiones, es decir, todavía no tiene materia el Senado para emitir esa convocatoria. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, porque estamos ahí en el yo puedo más, porque tengo el respaldo de millones de votos, el respaldo del pueblo, y pues parece que quieren someter de una forma u otra, o jurídicamente o políticamente, al Poder Judicial, a la Suprema Corte, pero al menos tenemos una ministra presidenta que, en mi opinión, está defendiendo con toda dignidad a la Suprema Corte, al Poder Judicial y a la Constitución. Y con ese argumento, con esa narrativa de los votos y del 2 de junio, del domingo 2 de junio, pues cualquier cosa se podría hacer, ¿no? Hoy es el Poder Judicial y al rato lo que se les ocurra. Ahora, ¿qué nos hace pensar que lo que defina la Corte, no sabemos ni siquiera qué va a definir, pero va a ser acatado por todas las partes? Porque hemos visto recursos, suspensiones, ordenamientos a lo largo del proceso legislativo, en diputados, en el Senado, también alguno para que no se publicara esto en el Diario Oficial de la Federación, y los desoyeron todos y cada uno de ellos, Francisco. Ese es el punto, Manuel, que eso es un golpe de estado técnico, el desconocer todas estas suspensiones, porque entonces, ¿para qué tenemos al Poder Judicial si desde el lado del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo simplemente van a desconocer las resoluciones que se dicten? Que se comparte o no se comparte el criterio de los jueces de amparo es diferente, y eso es natural, no compartir criterios, y para eso existen medios de impugnación, para eso existen recursos, para poder hacer frente a ellos siguiendo los cauces legales que deben de seguirse. Pero aquí simplemente es bajo esa lógica de que el pueblo nos dio ese respaldo de votos y vamos porque vamos. Ese tipo de expresiones me parecen totalmente desafortunadas, y mucho más hoy viniendo de Fernández Noroña, que no estamos hablando que es el presidente de un partido político, es el presidente de la Cámara de Senadores, y debe de velar por la pluralidad de todas las expresiones ahí representadas. Su posición debe ser neutral, no con ese tipo de comentarios que además son totalmente pues desafortunados, de quien debiese de guardar cuando menos una prudencia institucional. Pues sí, y un decoro, un buen gusto que hasta ahora no hemos visto. Francisco, gracias como siempre por ayudarnos a entender. Un abrazo. Abrazo de regreso, Manuel. Gracias, muy buenas tardes. Francisco Burgoa, profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM. Por cierto, a esta lluvia de recursos, de suspensiones, otra más, un juez de distrito ha dado un plazo de 24 horas para que el INE se abstenga de implementar el proceso electoral judicial que está en curso ya.